Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast favorito, Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. El calendario marca 6 de agosto de este 2025. Al abrir este programa, solo permítanme hacer mención y mandar un enorme abrazo a todo el pueblo boliviano que hoy celebra 200 años de independencia. Hoy celebran el bicentenario de la libertad de la República de Bolivia. Una república que nace con el nombre de Bolívar, pero posteriormente, claro, el libertador Simón Bolívar, y posteriormente va cambiando al ya su actual nombre, la República de Bolivia, que al pasar de los últimos años, unas casi 2 décadas, ha cambiado a ser el Estado plurinacional. Sin embargo, la historia es de la República de Bolivia, y a los bolivianos dentro y fuera de sus fronteras les mandamos un enorme abrazo. Para esta jornada tenemos bastantes temas que ir abordando en cuanto a la política doméstica y también internacional de los Estados Unidos. Quiero ir arrancando con este tema que me parece muy preocupante, y de fondo me parece que tenemos que hablar, como siempre lo hacemos, de la agenda globalista. Bueno, se trata de que allá en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, que es el bastión demócrata, es el bastión de los progresistas, un grupo de abogados que representan a más de 200 mujeres dijeron públicamente que quieren que el gobierno federal, sí, porque ya no creen en sus autoridades demócratas en ese estado, estos abogados que representan a esas 200 mujeres han pedido que el gobierno federal investigue las acusaciones de abuso sexual desenfrenado que ha ocurrido durante décadas en campamentos de entrenamiento para jóvenes administrados por el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles. Esta solicitud, mire el dato, me parece que lo que vamos a leer a continuación debería llamarnos mucho la atención. La solicitud llega meses después de que funcionarios del Condado de Los Ángeles acordaran un pago de $4,000 millones para resolver 7,000 reclamos de abuso sexual en centros juveniles desde 1959, el mayor acuerdo por abuso sexual en la historia de los Estados Unidos. Solo pónganse usted a pensar lo que representa el pago con el dinero de los impuestos, porque usted sabe, el gobierno o las entidades públicas no producen dinero, no generan dinero. Lo que generan solamente son gastos. Cada uno de los puestos públicos nos cuestan a cada uno de los contribuyentes. Ahora, imagínense que además de todas las necesidades que se tengan que cubrir en cada condado, en cada estado y en todo el país, ahora están llegando a ciertos acuerdos en el condado de Los Ángeles que tienen que alcanzar ahora un pago de $4,000 millones para resolver 7,000 reclamos de abuso sexual. Es que esto es demasiado. Yo cuando reviso todo esto me parece tan abrumador. Imagínense la cantidad de víctimas que han ido teniendo a lo largo de todos estos años. Dice este artículo, los abogados cuyos clientes no fueron parte del acuerdo dijeron en una carta al fiscal estadounidense Bill Yasly que el acuerdo no fue suficiente porque no hubo información sobre quién sucedió, o más bien qué es lo que sucedió, quién fue el responsable. Piden ahora al Departamento de Justicia que abra una investigación. Un portavoz de la Fiscalía estadounidense pues ha dicho que no van a hacer comentarios. Mientras tanto, los clientes de los abogados tenían entre 12
y 17 años cuando fueron enviados a campamentos designados para jóvenes en riesgo que habían cometido delitos menores, separados de los centros de detención juvenil. A algunos padres se les cobró matrícula por asistir, esto según los abogados. John Manley, que es uno de estos juristas, dijo durante una conferencia de prensa el día de ayer que los campamentos eran similares a la isla propiedad de Jeffrey Epstein, donde supuestamente traía a niñas menores de edad para ser explotadas. Dijo que el más notorio fue el campamento Joseph Scott, ubicado en Santa Clarita. Albergaba a una población exclusivamente femenina, con capacidad para 125 residentes y estuvo cerrado durante la pandemia del COVID-19. Esto según lo ha publicado la ciudad de Santa Clarita. La triste e increíble verdad es que estos campamentos eran guaridas de depredadores sexuales donde los oficiales de libertad condicional del condado de Los Ángeles, a cargo de ayudar a estos niños a encaminarse, los convirtieron en juguetes sexuales humanos. Esto dijo uno de los abogados. Otro, un colega también, porque son 200 víctimas, también dijo Courtney Tom, afirmó que un ex agente de libertad condicional, Thomas Jackson, había sido acusado de agresión sexual por al menos 30 mujeres durante su detención en el Departamento de Libertad Condicional. Está previsto que una demanda civil contra Jackson por estas acusaciones se lleve a juicio este mes de agosto. Cuando nuestra cliente fue liberada y regresó con su abuela, este agente de libertad condicional fue a su casa y la llevaba a áreas donde, más bien dentro de la comunidad, para seguir abusando sexualmente de ella y continuó contactándola y atormentándola durante toda su vida adulta también. El abogado Jackson, Tom Yu, afirmó que su cliente es inocente de las acusaciones presentadas por quienes recibieron miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Como de costumbre, el condado abandonó su defensa y culpó a los empleados. El caso de Jackson, dice, fue remitido por el condado de los fiscales para su investigación en diciembre del 2023. Pero estos se negaron a procesarlo porque los presuntos incidentes ocurrieron hace demasiado tiempo. Esto según el memorando del 7 de abril de ese año, de 2023, informó Los Angeles Times. Jackson, a quien acusan, renunció en 2023 después de trabajar para el condado durante décadas y ahora está cobrando además una pensión. Ninguno de esos agentes, actuales o anteriores, del Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles ha sido procesado. Ninguno ha sido arrestado. Sin una investigación exhaustiva de lo sucedido, ¿cómo se puede garantizar que esto no vuelva a ocurrir? Es una pregunta válida, es una pregunta que nos parece muy sólida, pero también no solo de sentido común. Tal vez cuando uno presenta o escucha sobre una denuncia que tal vez ha pasado una sola vez, uno podría pensar que tal vez ha habido un error, ya sea por parte de quien solamente busca algún tipo de rédito en el momento de acusar. Pero cuando ya tienes décadas, denuncia tras denuncia, 7,000 casos, ya es un extremo de la negligencia por parte de las autoridades competentes, que de competentes no tienen nada, pero como es la pertinencia en el trabajo en el cual deberían desarrollarse, realmente debería preocupar no solo al condado de Los Ángeles, no solo a los que viven en el estado de California, sino a todo el país. Vamos a continuar con esto. Dice, la oficina del asesor jurídico del condado de Los Ángeles dijo en un comunicado que está trabajando con las autoridades para responsabilizar a quienes cometieron abusos, pero los registros ya no están disponibles en muchos de los casos.
Las denuncias de abuso sexual infantil en cuestión abarcan varias décadas. Además, los abogados de los demandantes no han presentado pruebas que permitan al condado identificar a los perpetradores en la gran mayoría de las denuncias. Sin embargo, según este comunicado, el condado apoya incondicionalmente los esfuerzos para garantizar que quienes hayan cometido delitos contra menores sean procesados con todo el peso de la ley. Los demandantes, en el acuerdo de $4,000 millones, pudieron presentar una demanda gracias a una ley de California que entró en vigor en 2020 y suspendió el plazo de prescripción para que las víctimas de abuso sexual infantil presenten casos durante 3 años. Manly y Tom han representado, estamos hablando de los abogados, han representado a demandantes en varios casos de abuso sexual de alto perfil, incluidas gimnastas en su demanda contra USA Gymnastics y el médico deportivo de la Universidad Estatal de Michigan, Larry Nassar, quien fue acusado por más de 300 mujeres y niñas de agresión sexual y está cumpliendo 3 sentencias de prisión que probablemente lo mantendrán encerrado de por vida. Ya terminando con este artículo, les decía, ¿por qué tendríamos nosotros que relacionar este tema de la agenda globalista? Tal vez para usted que está tan concentrado en buscar la comida para llevarla a la mesa, trabajar más de 8 horas, procurar el techo, pagando por supuesto la renta de su casa, llevando comida a la mesa, proveyendo también ropa para los hijos y algún otro capricho si es que se puede dar, a pesar de que en estos tiempos casi la capacidad de ahorro es muy difícil. Sin embargo, entiendo que muchos de ustedes que están tan concentrados en lograr cumplir con las obligaciones que uno tiene cada mes, seguramente no hay cómo en algún momento tenga usted tiempo para poder abordar esto que le digo con el tema de la agenda globalista. Pero permítame tampoco darle tanta información que lo vaya a abrumar. Sin embargo, para que usted tenga una idea, se supone que estamos hablando de una denuncia que habla de 7,000 casos en las últimas décadas, 7,000 denuncias por abuso sexual de menores de edad. Se habla que solamente hay 200 personas que han logrado ser representadas por estos abogados que al final están ganando, y no sé si realmente están ganando, sin embargo van a recibir una indemnización de $4,000 millones, que, pues dicho sea de paso y en honor a la verdad, no es que lo van a pagar los miembros de un gobierno, en este caso un gobierno estatal, un gobierno del condado, no, ni los políticos siquiera. Lo va a pagar el pueblo estadounidense, o en este caso los constituyentes que viven allá. Lo más grave de todo esto no es que se vaya a pagar $4,000 millones. Entendemos que, y esto para ir ya poniendo las piezas en el rompecabezas para entenderlo bien, muchos de estos jóvenes que entran a estos centros juveniles es porque han cometido algún tipo de error, ya sea que golpearon a alguien, le robaron, atracaron, cometieron algún delito. Pero como son menores de edad, pues tampoco pueden ser llevados a prisión. Sin embargo, muchos de estos jóvenes, según lo que se entiende por el derecho, que cuando se lleva a estos jóvenes a estos centros de detención es con el propósito de poder restituirlos, o sea, enseñándoles o haciendo que este tiempo en estos centros les permita reflexionar de tal manera que cuando salgan otra vez a la calle, pues sean personas de bien o en lo posible recapaciten para que mientras son jóvenes y entren a la edad adulta también entiendan que las consecuencias pueden ser muy graves. Pero aquí viene el problema. ¿Y por qué nosotros asociamos con este tema de la agenda globalista? La agenda globalista tiene un propósito muy claro. No solamente es el mantener con su neomarxismo, mantener a las poblaciones enfrentadas. Todo el tiempo lo que han provocado con todas estas agendas de las Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial, es que constantemente estemos enfrentados.
Lo que antes Karl Marx hablaba en el Manifiesto Comunista, que era una lucha entre la clase obrera o la clase trabajadora contra los grandes capitalistas, ya ahora con el neomarxismo, pues ya no funciona, porque muchos de la clase baja se han vuelto clase media, la clase media tiene mejores recursos, casi podríamos decir en algunos casos que podrían tener incluso una vida de clase alta o clase pudiente, incluso estando en una clase media. Entonces, todo esto del Manifiesto Comunista se va desmoronando, pero entonces, ¿cómo hacemos para que toda esta ideología marxista siga funcionando en un siglo XXI, donde muchos de los que antes se creían clase trabajadora, pues ahora incluso muchos son dueños de su propio negocio, no pueden ser enemigos de ellos mismos? Pero son tan inteligentes, ¿no? Estos de la izquierda internacional, o de la internacional socialista, la internacional comunista, o ahora la internacional progresista, que lo que establecen son neomarxismos. Para seguir manteniendo enfrentada a la gente, pues vamos a plantear filosofías políticas que los hagan verse primero oprimidos. Entonces comienza toda esta idea de locura de opresión. Empezamos con el tema del racismo, la discriminación. ¿Qué es lo que argumentan hoy los ideólogos y todos sus demás fanáticos? Pues que hay un sistema, no sabemos quién lo maneja, pero es un sistema blanco opresor lleno de personas que esclavizan a las personas, que las tienen con grilletes, quién sabe cuál es la idea. Pero siempre hay un imaginario, siempre hay una idea de alguien que los oprime, pero cuando les preguntas a estos marxistas, a estos comunistas, socialistas, progresistas, ¿quién es? No saben decirte quién. Porque sería muy sencillo simplemente agarrar, señalar y decir, bueno, aquí está el problema, este es el que está cometiendo el delito, este es el que está sometiéndote, este es el que no te deja hacer las cosas, pues vamos contra él y aplicamos todo el peso de la ley para que no se salga con la suya. Sin embargo, no existe nada de eso. Pero ahora vayamos extrapolando todo lo que presenta esta agenda internacional, esta agenda globalista, porque no tiene que ver solo con el tema del racismo, la discriminación. Ahora estamos viendo cómo para poder contrarrestar toda esta politiquería de fronteras abiertas que han hecho para todo Occidente, especialmente en los Estados Unidos, donde se habla de millones de inmigrantes indocumentados indeseables, que nadie los quiere tener. Y no hablo solamente de Estados Unidos ahora, estoy hablando igual de Europa, gente a la cual no deberían dejar entrar. Primero porque hay un choque cultural muy grave a la gente que viene con un radicalismo musulmán. Sí, hay una islamización, un proceso de islamización, del cual no voy a hablar ahora porque es un tema bastante extenso. Y el tema aquí en los Estados Unidos, hay gente indeseable, hay asesinos, hay violadores que están dentro de nuestras fronteras y entraron precisamente porque el gobierno de Joe Biden permitió que la gente entrara sin ningún tipo de control. Entonces, ahora, ¿qué es lo que dicen los principales medios de comunicación, sobre todo en español? Que debemos recibir a todos los inmigrantes, que así como un día nosotros tuvimos la oportunidad de ser recibidos para poder prosperar y crecer, ellos también, y nosotros deberíamos estar en el mismo lugar de ellos y pelear y luchar por nuestra gente. Esto es lo que nos dicen estos sinvergüenzas. No todos somos iguales y no todos vinimos con la misma intención de trabajar. Y ya hemos visto que no solo del Tren de Aragua han venido a delinquir, vienen igual de los cárteles del crimen organizado de México y de muchos otros lugares. La Mara Salvatrucha, igual tenemos tanto de El Salvador, de Honduras, y todo este tipo de gente ha llegado. Sin embargo, utilizan esta confrontación ahora, porque eso es lo que quiere el neomarxismo. Ahora vamos a hacer pelear a los que son inmigrantes antiguos con los inmigrantes nuevos, pero no nos vamos a fijar en la ley que ya viene establecida desde el siglo pasado. No, para ellos es simplemente decir, tú no puedes, tú no debes, y siempre apelan a la empatía. Y esto es lo que hace que esto sea relativamente exitoso en cuanto a su libreto de los marxistas, de los comunistas, de los socialistas. Y ya después estamos viendo la agenda de género, por ejemplo. Estamos viendo que están llevando a niños que se creen niñas para que estén confrontados en su casa con papá y con mamá. Porque papá le dice, no, hijo, solamente tienes una confusión, tú no eres una niña. Además, biológicamente no puedes ser una mujer. Sin embargo, ya hay leyes que incluso ahora le están prohibiendo al papá, en California esto es tenaz. No puedes tú como padre, y otros estados también están avanzando en esto, no puedes tú como padre tratar de guiar a tu hijo para que él para que pueda entender de que él está pasando por una confusión identitaria.
que tal vez de tanto ver Disney, Hulu, YouTube y tantas otras cosas que hoy está bombardeando constantemente a través de los dispositivos y a través de las redes sociales, pues el niño está confundido, y si le van diciendo todo el tiempo que un niño puede ser una niña, pues entonces termina creyéndoselo. Y si un padre quiere hablarle con la verdad y decirle que no, un hombre no puede convertirse en mujer por mucho que lo desee, por mucho que lo quiera, porque eso es ir en contra de su naturaleza, en contra de su ser, pues entonces ahora hay leyes que te pueden quitar la tutela de tu hijo y comenzarte una batalla legal sin fin, donde ya ni siquiera puedes tener derecho de estar al lado de tus hijos. Entonces, esta Agenda 2030 promueve esto. Ahora vayamos al otro plano, este tema de la agenda del feminismo radical. Lo que quiere es constantemente tenernos enfrentados a hombres contra mujeres. Hacen ver como que todos los hombres que vivimos en este planeta somos parte de un sistema heteropatriarcal que está siempre sometiendo a la mujer. Y eso no es cierto. De ninguna manera. El hombre ha entendido que no es igual a la mujer y que ambos somos complementarios. No es que la mujer para la casa con S y el hombre para la casa con Z. No, se trata de que hay roles que ya han sido determinados, y no solo porque hayan sido determinados por una sociedad que, como dicen los teóricos de estas ideologías, es un constructo social. No. Hay cosas naturales de la mujer que hacen que una vez que, por ejemplo, ya está embarazada y va a estar al cuidado de una criatura, pues tendrá que ser parte de esa vida, en la mayoría de los casos, en vez de que el hombre esté ahí pegado con el niño. Porque va a necesitar no solamente del calor de madre, seguramente tendrá que darle de lactar durante 6 meses, algunas veces 1 año, para que tenga una mejor formación, sean niños fuertes, sean niños sanos. Y todo esto es una parte biológica más que una ideología implantada. Pero no, a través de toda esta Agenda 2030 han convencido a la mujer de que tienen que ser enemigos de los hombres. Y que los hombres, de alguna manera, son las que las oprimen, las someten y les hacen la vida infeliz. Incluso hay unos que llegan a decir que de alguna manera el hombre, en alguna parte de la historia, incluso ha sido capaz de someterla a la mujer como para que ella tenga una menstruación. Pues no, mentira. Mentira, no lo ha hecho el hombre. Es algo natural de la mujer y es parte de su esencia de mujer. El hombre no puede, por ejemplo, embarazarse. El hombre no puede hacerlo. Sin embargo, hay una corriente hoy, con toda esta corriente trans, para poder subvertir esta verdad y hacernos creer que una mujer trans o un hombre trans puede ser mamá. Mentira, mentira. Pero estamos yendo a una confrontación constante. Una confrontación constante que mucha gente no se da cuenta. Hablemos ahora de esta otra pata de la agenda, que es la agenda del aborto, que es la agenda de la muerte. Imagínese usted que ahora, como decía la Madre Teresa de Calcuta, el mejor lugar y más seguro para un bebé es el vientre de su madre. Si una madre es capaz de matar a su hijo en su vientre, la humanidad y la sociedad está perdida porque todo lo demás puede ser posible. Y hoy estamos viendo que a la mujer igual la han convencido de que el aborto es un derecho, que el asesinar a tu hijo en el vientre es un derecho. Ahí está otra confrontación, ahí tienes otro neomarxismo. Ahí tienes a los niños tratando de sobrevivir en el vientre de sus madres, pero tienes a una madre a la que le han convencido que por el tema económico, la aspiración personal, la aspiración profesional, por un gobierno de turno, lo que sea que pueda estar pasando, entonces la dignidad humana que tiene ese ser que está en el vientre ya no vale. Sí, su dignidad ya no vale. ¿Por qué? Porque ahora está condicionada a lo que diga la economía, lo que diga el mercado, lo que diga la sociedad, lo que diga la crisis política o el deseo mismo de la madre. Este tipo de aspectos la gente no ve como un neomarxismo, pero lo es. Y hay muchos otros que podríamos estar revisando este programa y no nos alcanzaría. Pero esto es parte de la agenda globalista. Yo entiendo de que si hay un gobierno, o en este caso hay un condado, no estás hablando de todo el estado, pero hay un condado que seguramente es lo suficientemente rico porque recauda enormes cantidades de impuestos, que se puede dar el lujo de pagar $4,000 millones. Pero otra vez, aquí el tema no es el pagar el dinero.
sino de que esos jóvenes que se supone habían cometido un error en su vida, fueron llevados a estos centros juveniles, si después de haber sido llevados a estos centros, terminan siendo violados, abusados sexualmente, estos niños van a crecer con un resentimiento muy fuerte en sus vidas, ya sea contra quienes lo han abusado, quienes son parte del sistema y quienes al final tampoco los protegieron. Estos jóvenes no son los jóvenes que esperamos del mañana, no, por supuesto que no. Van a venir gente resentida que, así como los dañaron a ellos, van a querer dañar a otros más. Esto es lo grave que muchas personas no logran entender. ¿Por qué? Porque tratan de no asociar las cosas. Tratan de más bien mirar para el costado. ¿Por qué? Porque de por sí la vida ya es dura. No, porque de por sí ya la tenemos bastante complicada con lo que tenemos que más o menos hacer, pero ¿para qué ya nos metemos en esto? No, dejemos nomás que pase, vamos a mirar un poquito para el costado. Total, ya se ha llegado a un acuerdo, ya no es responsabilidad nuestra, pero sí lo es, como parte de esta sociedad. Vamos a convivir de alguna u otra manera con esas víctimas. Si hay 7,000 reclamos de abuso sexual y usted vive en el condado de Los Ángeles, alguno de ellos puede terminar siendo su vecino, su compañero de trabajo, puede ser el papá de uno de sus hijos con los que van a la escuela. O sea, me refiero de que ese papá abusado o esa mamá abusada puede tener un día un hijo y su hijo, seguramente, falto de amor o por lo que quiera que ha pasado ese padre, va a inculcarle cosas malas a esa criatura. Y tal vez esa criatura va a ir a la misma escuela que va su hijo. La gente piensa que porque no lo daña directamente a él o a ella, entonces no es su problema. Pero nosotros vivimos en una sociedad donde interactuamos con seres humanos todos los días. ¿Por qué dejamos que los medios de comunicación, o peor, los politiqueros, nos convenzan de que no es nuestro problema y de que todos tenemos que mirar para el costado? No, tenemos que involucrarnos en esto que está pasando, en esto que nos trae la Agenda 2030, que nos lleva a una confrontación permanente. ¿Por qué quieren estos zurdos, estos demócratas, estos progresistas, estos comunistas? ¿Por qué quieren que nosotros estemos constantemente enfrentados? ¿Se ha preguntado usted? Porque esa es su forma de vivir, de subsistencia del politiquero de izquierda. No es que estén a favor de estas políticas ridículas, absurdas, pero sobre todo criminales contra los más jóvenes, de permitirles que si se creen niñas, un niño, entonces van a pasar a una terapia afirmativa, o peor aún, si es una niña que se quiere volver hombre, le van a permitir que entre a una cirugía donde le van a amputar sus órganos sanos, le van a hormonar de una forma masiva para que tenga más trastorno mental. Y al final del día, ¿qué tipo de ser humano vamos a tener para el resto de su vida, de la vida de ese joven? A ellos no les importa, a los politiqueros de izquierda. Lo que quieren es ver esos esos neomarxismos, micromarxismos y aprovecharlos. ¿Para qué? Para tener continuidad y vivir del Estado, vivir de la política. Nosotros, que constantemente como padres de familia no estamos involucrados en la política, no vivimos de la política, tenemos que hacer una profunda reflexión. Esto que está pasando en Los Ángeles, le puedo asegurar que, aunque no sea en la misma proporción, está pasando en muchos otros estados, donde jóvenes no solo están siendo abusados sexualmente, están recibiendo otros tipos de abuso, igual en las escuelas o peor aún en las universidades. Esta gente, que llamamos el futuro, va a crecer con traumas, con resentimiento, y esos son los que después finalmente pueden estar metidos igual en la misma política y van a traer todo ese resentimiento, todo ese odio, toda esa maldad acumulada porque le han hecho daño, porque adentro de su ser han sido dañados y lo van a reflejar. Créanme, al final del día muchas de estas personas, yo oro mucho para que muchas personas que han sido dañadas puedan encontrar la paz en Dios. Sin embargo, no todos logran hacerlo. Y lamentablemente muchos de estos jóvenes, al final del día, muchos de estos jóvenes que están dañados,
terminan dañando también a los que están más cerca. Por ello, nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión de lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. No se olvide que usted también puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva 80, Freddy Silva 80 en Instagram y el resto de las plataformas digitales como Freddy Silva TV. Freddy con $Y, Silva con VTV. Ahí me encuentra usted fácilmente. Envíeme un mensaje. Si tiene una duda sobre algún tema que estamos abordando o si necesita la información, con mucho gusto le pasamos los enlaces. Quiero continuar con más temas para esta jornada. Muchos de ellos voy a hablar muy de pasada. Usted recordará que desde el lunes que comenzamos esta semana estábamos hablando sobre la reunión en el Congreso, la Cámara de Representantes del Estado de Texas, donde ya el gobernador había amenazado con presentar o denunciar más bien a los demócratas que se habían ido para la ciudad de Chicago, allá en el estado de Illinois. Pues ahora resulta, como le habíamos también anunciado, el gobernador ya ha presentado demandar la destitución de los miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Texas por este hecho de no haberse presentado el día lunes, todo con el propósito de bloquear el proyecto de ley de redistribución de distritos. Greg Abbott ha presentado ya esta demanda el día de ayer. Los procesos van a van a ser, por ejemplo, para el representante Jen Wu, además de quienes lo han seguido. El presidente, junto con la mayoría de sus colegas demócratas, huyó del estado, ya lo decíamos, para bloquear el quórum en la votación del pasado lunes. En un comunicado oficial, Greg Abbott, gobernador del estado de Texas, dijo: hoy tomé medidas de emergencia para iniciar la destitución de los miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Texas que se negaron a asistir a la sesión especial. El gobernador ha presentado ya esta demanda y él dijo que va a dejar en claro rápidamente quién es el que tiene la autoridad para interponer la demanda. Ahora, nosotros también le decíamos el día lunes, y creo que con mucha certeza, que esto va a marcar un precedente en el resto de las naciones, más bien en el resto de los estados. ¿Por qué? Porque esta idea de hacer una redistribución de escaños, y creo que la base fundamental es bastante elocuente en cuanto a lo que se propone no solo por el Partido Republicano, sino por el interés nacional, pues va también a permitir o ser la puerta de entrada para que otros estados se vayan sumando a proponer normativas que otra vez reorganicen el mapa político demográfico de nuestra nación. Pues le decía muy bien, ahora no solamente estaríamos hablando que este rediseño de los mapas del Congreso lo van a hacer republicanos, como lo están intentando en el estado de Texas porque tienen una mayoría, sino lo van a hacer también en otros estados que no necesariamente son republicanos. Este proceso de cambiar el mapa del Congreso para asegurar una victoria del partido sobre otro, llamado gerrymandering, se ha hecho típicamente de manera más furtiva, ya que los partidos temen una reacción negativa de los votantes por un sistema manipulado, o más o menos es así como quieren plantearlo los principales medios de comunicación aliados de los demócratas. El llamado del presidente Donald Trump para que Texas rediseñe descaradamente, dice, ¿no?, los mapas para garantizar mejor que los republicanos conserven el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026, pues está llamando a la desesperación a los demócratas.
Ahora, dice, ¿no? ¿Cuáles son los estados que estarían sumándose a esto? Pues, sin lugar a dudas, quien va a estar a la cabeza de poder hacer una redistribución, aunque realmente no tenemos o no entendemos si tendría o no sentido, pues va a ser el estado de California, que está considerando un borrador de propuesta para reformular sus propios mapas de distrito y recortar 5 escaños republicanos mientras aseguran escaños más precarios que ya están en manos de los demócratas. Pero no son los únicos. También el estado de Missouri está también buscando la forma de hacer sesiones legislativas especiales para también ver cómo se puede hacer esta redistribución de escaños en el Congreso. Algunos dicen que solamente beneficiaría a los republicanos. ¿Por qué? Porque se supone que viene una elección tan pronto como el 2026, el próximo año, donde se va a jugar la permanencia del poder político en el Congreso, propiamente en la Cámara de Representantes. Ahí esa mayoría es la que permitiría avanzar con la agenda del presidente Donald Trump. Pero Missouri, California no serían los únicos. También los demócratas de Nueva York van a cambiar, o intentar por lo menos, cambiar las leyes estatales. Ellos tienen una comisión independiente que redistribuye los distritos solo después del censo, pero ellos van a buscar, ya lo ha dicho la gobernadora demócrata Kathy Hochul, que Texas, si procede, pues van a hacer ellos también lo mismo. O sea que ya no se van a esperar a que después del censo se haga alguna legislación. No, ya no. Ahora lo que van a hacer es buscar la forma de cómo, si es que el Partido Republicano ha logrado tener algún avance, por ejemplo, en el estado de Nueva York, y hay gente sensata que está empezando a tornarse, o más bien volcarse hacia el Partido Republicano. O sea, ya hay demócratas que están enojados, están molestos con la hegemonía de ese partido, porque además el índice de criminalidad no ha bajado, al contrario aumenta. Las voces de que un alcalde comunista, socialista, como Mamdani, pues vaya a llegar al poder, y además entre sus propuestas está el defund the police y muchas otras que son realmente nefastas o serían muy nefastas para ese estado, pues ya la gente está preocupada. Sin embargo, si existe una redistribución de escaños y que exista la posibilidad de la manipulación, pues entonces, así como el Partido Republicano podría con su mayoría hacer cambios, también deja la puerta abierta para que el Partido Demócrata lo pueda hacer. Y ahí ya están avanzando. Le digo, esto una vez que se logre concretar, como se está avanzando en el estado de Texas, por ejemplo, ya los demócratas de Wisconsin también están en la misma línea, están viendo cómo se va a desarrollar esta disputa en Texas, y ellos también van a tomar la vía de buscar una redistribución de escaños. Los demócratas de Maryland también han prometido una respuesta, ya que ellos van a buscar la forma de cómo quitar algún escaño a los republicanos. En nuestro estado, el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis ya ha dicho que estaba considerando una redistribución de distritos temprana y trabajando en cómo se vería afectado eso. Tenemos también el estado más bien de Ohio, tenemos al gobernador de Indiana, que están viendo la forma de cómo van a avanzar en caso de que en Texas se logre avanzar con esa ley que está empujando o que está viendo la manera el gobernador Greg Abbott de poder llevar adelante. Está procesando a los politiqueros de izquierda, los piensa destituir. Esto está, por lo menos créanme, va a marcar la agenda de la política doméstica de los Estados Unidos, porque este va a ser un antes y un después. Muchos antes amenazaban simplemente a estos politiqueros de izquierda o de derecha con hacer esta redistribución de escaños, porque hay muchos parámetros que seguramente van a ir o van a ser sujetos después a un análisis constitucional. Sin embargo,
Si esto permite la manipulación a cualquiera de los partidos, pues seguramente va a haber una reacción del pueblo estadounidense y nosotros estaremos al tanto en lo que vaya a acontecer. Permítame mencionarle ahora sobre Adam Schiff, el antes representante y ahora senador por el gobierno federal. Pues ahora le cuento, el Congreso Federal, ahora le cuento que el gobierno, a la cabeza del Departamento de Justicia, ya ha anunciado que el senador Adam Schiff, este tremendo sinvergüenza y mentiroso, está bajo investigación federal por presunto fraude hipotecario después de que una agencia federal de vivienda enviara una remisión criminal al Departamento de Justicia el pasado mes de mayo con respecto a la propiedad del demócrata de California de una casa en Maryland. La Fiscalía de Estados Unidos está liderando la investigación, que podía resultar en cargos contra el senador junior de California y excongresista durante 12 mandatos, dijo una fuente de la administración Trump. El Departamento de Justicia, la Fiscalía de Estados Unidos de Maryland y Schiff no respondieron de inmediato a las solicitudes de los comentarios para ver si se declara o no inocente, seguramente, de la acusación Adam Schiff, o cuál es el propósito o cuáles son los cargos en los cuales se podría mantener bajo esta investigación y si es que van a llevar adelante una querella. Y seguramente también nosotros vamos a estar viendo cómo avanza todo esto. Pero así como seguramente en algún programa lo dijimos, Letitia James, que también había sido acusada de lo mismo, ahí está todo tranquilita caminando después de haber hecho el weaponizing del sistema judicial en contra del presidente Trump, y ahí está la gente tranquila saliéndose con la suya. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Mientras tanto, vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Seguimos avanzando en nuestra agenda de este episodio de Conserva la Voz. En más notas, déjeme decirle que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha reaccionado a sus detractores por revelar más sobre el llamado engaño de la colusión rusa en el 2016, donde se habla que a la cabeza del presidente musulmán Barack Hussein Obama se había llevado adelante esta infamia, esta mentira en contra de la reciente elegida administración del presidente Trump, la primera, por cierto, con el propósito de dar un golpe de Estado a esa gestión. La directora Gabbard criticó al senador Mark Warner, demócrata de Virginia, y a los medios de comunicación, y agregó que no debemos aceptar lo que dicen al pie de la letra. Esto es lo que dijo Gabbard. Ha sido y sigue siendo un soldado confiable. Tienes toda la razón, le dijo a Laura Ingraham, la presentadora de Fox, le dijo al hacer la comparación, porque estas mismas críticas que están usando ahora son las mismas que los belicistas de Washington han usado constantemente cada vez que alguien los desafía a decir: esto no beneficia al pueblo estadounidense, no nos hace más seguros, protegidos ni libres. Entonces, ¿por qué hacen esto? Exponiendo a estas personas por quienes son y, una vez más, ¿quién es el Estado profundo? ¿En qué consiste? Estamos viendo esto revelado en tiempo real aquí, y es importante que el pueblo estadounidense preste atención y se dé cuenta de que con los principales medios de propaganda debemos prestar atención, usar el sentido común y reconocer que no debemos aceptar nada de lo que dicen al pie de la letra. Y yo estoy muy de acuerdo, pero muy de acuerdo con la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, porque los principales medios de comunicación no están a favor del pueblo estadounidense. Ya no informan. Ellos son los principales desinformadores. Es la fuente de desinformación que trabaja primero para
sus socios políticos, los demócratas, o una agenda de izquierda o la agenda globalista. Adicionalmente a ello, responden a intereses de las corporaciones, no a favor del pueblo americano. Muchas de las mentiras llevadas adelante por gobiernos, independientemente que haya sido republicano o demócrata, los que han establecido la narrativa son los principales medios de comunicación. Riegan desinformación, confunden a la gente y al final del día crean una opinión pública distorsionada que después termina afectando a la misma nación, al mismo contribuyente. Lo peor de todo, como dice Tulsi Gabbard, no es tanto que los principales medios de comunicación establezcan una agenda de mentiras. No. Lo más grave es que se crean siempre inmunes, que no exista forma de cómo llevarlos y procesarlos ante la justicia. Muy bien puede ser ante la FCC, que regula a muchos de los medios de comunicación, pero no lo hacen, incluyendo los partidos de derecha, no son llevados ante la justicia. Lo mismo debería llevarse a un proceso civil, por lo menos un proceso civil por las mentiras que difunden, o igual en un proceso penal, porque si Estados Unidos ha entrado en guerras y ha sido también porque se ha generado a través de los medios de comunicación indignación y hay muertes de por medio, porque hay muertes, en una guerra siempre hay muertes y también existe una inflación, existe por lo menos una industria belicista que sí es la que gana, pero el resto del pueblo estadounidense no es el que gana. No se vayan a ustedes a creer que es el pueblo estadounidense el que en una guerra termina ganando. No, es lo que el presidente Eisenhower decía en el 63. Hay un complejo militar industrial que es el único que gana, el único que recibe dinero, es el que no rinde cuentas y del cual deberíamos nosotros hacer una profunda reflexión. Pero yendo a los medios de comunicación, yo entiendo que el Estado profundo no podría hacer lo que hace y ser tan descarado un año tras año, una vez tras otra, si no fuera porque tiene la complicidad de los principales medios de comunicación que están prestos a lavarles la cara en lo que sea, y en serio, créanme, en lo que sea. Quiero ir pasando a otro tema, el de México con Estados Unidos, esta disputa comercial arancelaria que todavía se mantiene, y es que cada vez el tema de México y su inseguridad no deja de crecer. Usted puede revisar fácilmente la red social X y seguramente va a ver que hace unas horas nada más, un día tal vez, un alto funcionario ha sido perseguido, ha sido a plena luz del día y estaba en su carro, le han caído a disparos, se ha incendiado su vehículo y en la mañanera se supone que la presidenta debería estar, Claudia Sheinbaum, hablando sobre la preocupación que tienen, sobre todo su gobierno, a nombre del pueblo mexicano, sobre la inseguridad. Y ella dijo que no, que pues hay un gabinete de seguridad que está investigando. Hay un gabinete de seguridad que le va a contar la idea, pero no hay cómo se le pueda garantizar un poco de seguridad a la gente de México. Hay muchas regiones, por ejemplo, lo que pasó hace unas horas, les decía, en Tamaulipas. El video es brutal, captado por muchas personas y subido a las redes sociales. Uno puede pensar que son ajustes de cuentas y tal vez en la mente ociosa o muy decidiosa de la gente dicen, pues entre narcos que se arreglen o entre personas que están afines que se arreglen. El problema también es que en medio del fuego cruzado hay gente inocente que termina pagando los platos rotos. ¿Cuántos niños no han sido alcanzados por proyectiles que simplemente el niño estaba en su casa, estaba en la escuela, estaba en algún lugar, estaba en el parque, simplemente jugando y sin estar involucrado con el crimen organizado? Sin embargo, ¡pah!, le llega una bala. ¿Qué seguridad tiene hoy mucha de esta gente en sectores como Baja California? Todas estas zonas fronterizas donde está el cártel organizado, está el crimen organizado operando. Muchos de estos jóvenes ya no pueden siquiera ir a jugar a las canchas deportivas. Después de cierto horario no pueden caminar. Muchas de las mujeres ya ni siquiera están libres de salir de sus casas porque una vez que los agarra el crimen organizado, las prostituye y ahí las tienen por años. Y esto es grave. Y para nosotros, para los Estados Unidos de Norteamérica, el tema pasa más por el tema de narcóticos. ¿Por qué?
Porque ya se ha comprobado, hay mucha inteligencia, o sea, por parte de agentes de inteligencia de los Estados Unidos que han demostrado que hay cárteles y además funcionarios del gobierno, en cualquiera de las escalas, que están comprando los precursores para hacer el fentanilo. Ese fentanilo tan agresivo, tan destructivo con nuestra gente en los Estados Unidos, que está cobrando alrededor de 300 vidas por día. Por día. 300 personas mueren por sobredosis de droga en los Estados Unidos. En la mayor parte es por el fentanilo. Y tenemos a una presidente, Claudia Sheinbaum, que al igual que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, prefieren hacer políticas de abrazos y no balazos, dejando a su pueblo primero desprotegido, pero también en esta colusión, ahora ya son secuaces, son aliados con el crimen organizado, pues están perjudicando a su vecino inmediato que es los Estados Unidos. Y si usted, amigo mexicano, se ofende por lo que le digo, porque usted es del que está orgulloso de sacar su banderita y llevarla ahí en una protesta y decir que México y México aquí, que México allá, óigame también, por un poquito de dignidad, proteste contra su gobierno. No venga a protestar aquí en un gobierno que no es el suyo, al gobierno de turno hoy que está a la cabeza del presidente Trump. Vaya y también grite por las barbaridades que hace su gobierno, que los permite y que ahora están en una asociación ilícita con el crimen organizado desde hace años. Son ellos los que han hecho que usted se vaya de su pueblo, que salga de su rancho para que venga para acá, para tratar de prosperar porque allá no hay seguridad, porque allá hay tanta corrupción que no hay espacios para usted, sino para sus elegidos. Y si no está con el poder político, pues entonces ahí le caen encima igual los del crimen organizado. ¿Por qué no se indigna también usted por lo que está pasando allá en su país? ¿Por qué usted se come el cuento que le dice aquí Telemundo, Univisión y cualquier otro canal que es afín a la izquierda, que le dice que vaya y que proteste contra los agentes de ICE y con la gente que está haciendo su trabajo del cumplimiento de la ley? ¿Por qué no se enoja y se indigna de la misma manera con sus autoridades en México? Es allá donde usted tiene que pelear. Es por su país. Si usted se siente tan orgulloso de su bandera mexicana, es por su país por el que tiene que pelear. Y si ahora usted escucha en los medios de comunicación que el presidente Trump está manteniendo los aranceles altos a las importaciones mexicanas, no se indigne con Donald Trump, no se enoje con este presidente. Sí, seguramente ahora costará más traer para los productos mexicanos importarlos acá, sí. Pero oiga, sea congruente. Si usted está molesto por ciertas políticas que se dan acá, que no es su país, óigame, con más razón debería indignarse por las políticas malas que lleva adelante su presidente. Es allá donde tiene que protestar, es por esa nación por la que tiene que pelear. Se supone que nosotros tenemos que buscar la forma de cómo coercionar, condicionar al gobierno vecino, porque nos están afectando aquí, en nuestra nación. Y si nosotros no empezamos a velar por los nuestros, créame, ¿dónde se va a ir? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Vamos a volver a nuestros países? ¿Realmente usted cree que esa es una opción? Bueno, hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. Sin embargo, pues cada uno tiene la última palabra. Me voy despidiendo hablando sobre el enviado que ha mandado la administración del presidente Donald Trump para que vaya hasta Rusia y pueda hablar directamente con Vladimir Putin, con el presidente de esa nación, para de una vez por todas buscar un acercamiento y el fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Como han pasado más de 6 meses, estamos hablando de 41 meses que ya ha durado este conflicto, han pasado, dice, más de 6 meses sin avances diplomáticos. Fuentes bien ubicadas han informado que el enviado Steve Witkoff se ha visto alentado a adoptar un enfoque más severo con el líder de Moscú antes de la reunión decisiva de hoy, en línea con las recientes expresiones de disgusto del presidente Donald Trump por los continuos ataques de Putin a civiles ucranianos. Yo entiendo que quienes somos o estamos a favor de la paz y que se vayan acabando las guerras porque los conflictos terminan matando gente inocente, porque entiendo que si los politiqueros fueran los primeros que van al campo de batalla, sus hijos y el resto de sus familias fueran conminados a ir al frente de la batalla,
no existirían guerras este siglo XXI. Y si existiera gobiernos corruptos que mandaran a pelear por las corporaciones, yo entiendo que la gente también ya despertaría de alguna manera. Sin embargo, este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pues tal parece que Rusia simplemente no lo va a aceptar, ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo, y no solamente es por una situación unilateral de esta nación. Y ojo, no estamos aquí siendo prorrusos, pro-Putin, como generalmente la estúpida izquierda siempre señala. No, estamos viendo con objetividad este problema. Lamentablemente, la OTAN ha hecho estos juegos de intimidar a Rusia desde hace varios años, llevando adelante la integración a la OTAN de países que se supone no deberían de entrar, pero que en su justo reclamo de seguridad pues han sido aceptadas, haciendo una flagrante provocación a Rusia. Una Rusia que ha dicho abiertamente que esta es una guerra que puede durar el tiempo que tenga que durar y que a los países que se quieran entrometer pues tendrán que enfrentar también las consecuencias, ya que Rusia también es una nación que está fuertemente armada con misiles nucleares. Y lo que se quiere evitar precisamente es un holocausto nuclear. Los afectados inmediatos seguramente no será Estados Unidos, seguramente tendrán que ser primero los países europeos y de ahí podría escalar a quién sabe una tercera guerra mundial muy distinta a la que vivimos en la primera y la segunda del siglo pasado. Lo que esperamos es que exista cordura, por supuesto que se pide siempre que las autoridades apuesten por la paz. Ojalá que en Ucrania sea la gente la que termine sacando al dictador Volodymyr Zelensky, que exista una nueva administración, como creo ya se está hablando, de un nuevo personaje al cual van a poner como presidente en las próximas semanas, seguramente meses, y que tal vez la forma democrática de los ucranianos llegar a unas elecciones tal vez podría también paralelamente ser otra opción para el fin de la guerra. Lo que al final se espera es que primero el presidente Trump pueda cumplir su promesa de campaña de terminar con esa guerra. Dos, que Rusia también entienda que de por medio está una OTAN que solamente vela por sus intereses y que es momento de llegar a un acuerdo de paz en este conflicto armado con Ucrania. Ya nos vamos despidiendo de todos y cada uno de ustedes. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Como siempre, antes de irnos, un extracto de la palabra. Esta vez la segunda de Corintios, capítulo 3. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Que Dios me los bendiga, tengan un excelente resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.